El día de hoy haremos una revisión de un conjunto de patologías consideradas dentro del concepto de trastornos de ansiedad. Los objetivos de esta presentación son revisar conceptos generales asociados a la ansiedad, conocer las clasificaciones actuales de los trastornos de ansiedad, profundizar en las tres entidades clínicas más prevalentes en la atención primaria y finalmente revisar esquemas de manejo para dichas patologías. Sabemos que entre un 25 y un 50% de los pacientes que consultan en atención primaria presentan algún síntoma físico en específico, por lo que es importante sospechar alguna patología psiquiátrica, incluida los trastornos de ansiedad. Sabemos también que los trastornos de ansiedad generan una gran demanda de consultas a nivel de atención primaria, que en general no son pesquisados, por lo que no reciben un tratamiento adecuado, lo que empeora la situación. Frecuentemente presentan gran comorbilidad tanto con trastornos depresivos como con otros trastornos de ansiedad o abuso de sustancias. Independiente del tipo de trastorno, existe el riesgo suicida, el cual aumenta de manera importante en comparación con la población general. Pero ¿cómo vamos a definir ansiedad? La ansiedad es una sensación desagradable de expectación aprensiva, de presentimiento de peligro y sensación de espera incierta, la que se acompaña tanto de cambios fisiológicos, cognitivos y conductuales, los cuales producen un estado de alerta y excitación. Hay que destacar los cambios fisiológicos que genera la ansiedad, pues son estos cambios los que explican la gran cantidad de síntomas físicos observados en los cuadros. Los síntomas asociados a la ansiedad se pueden agrupar en diversos sistemas. Esta diversidad es la que explica la dificultad en el diagnóstico de los trastornos y la permanente consulta y utilización de servicios médicos por parte de los pacientes. Tenemos síntomas tan diversos como sequedad bucal en el caso de los gastrointestinales, dificultad para deglutir. En la situación de los síntomas respiratorios tenemos la sensación de disnea o hiperventilación, cardiovasculares, la sensación de palpitaciones, lo que es muy frecuente, genitourinarios, micción frecuente o urgente, disminución del deseo sexual, disfunción eréctil en los varones, dispareunia, dismenorrea o amenorrea en el caso de las mujeres. En los síntomas neurológicos podemos ver tanto temblores como parestesias, tinnitus, sensación de marea e incluso cefaleas. En los síntomas musculares tenemos mialgias, rigidez o contracturas musculares y trastornos del sueño, que también son muy frecuentes, como el insomnio, un sueño fragmentado o presentación de pesadillas. Ahora bien, no siempre presentar ansiedad es considerado como algo patológico. En el caso del enfrentamiento de una situación de riesgo, por ejemplo, es normal presentar cierta inquietud. ¿Cuándo se considera patológica? Cuando la reacción ansiosa sobrepasa con creces el evento precipitante y genera una dificultad en la adaptación del paciente a la nueva situación. Entonces, esta reacción que sobrepasa la capacidad adaptativa del paciente vamos a considerar como ansiedad patológica. ¿De qué manera se clasifican los trastornos de ansiedad? En la actualidad hay dos clasificaciones que son las más utilizadas por el mundo médico. Una es el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales en su versión número 5 y la otra es la Clasificación Internacional de las Enfermedades en su versión número 10. El DSM, que es la clasificación más utilizada por la psiquiatría americana, considera a los trastornos de ansiedad dentro de una categoría independiente y son el trastorno por ansiedad de separación, el trastorno por mutismo selectivo, el trastorno de ansiedad generalizada, la agorafobia, la fobia específica, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad social, el trastorno de ansiedad inducida por sustancias o medicamentos, el trastorno de ansiedad atribuible a otras condiciones médicas, otros trastornos específicos de ansiedad y los trastornos de ansiedad no especificados. Por su parte, el CIE-10 considera los trastornos de ansiedad dentro de los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos. Dentro de esta subclasificación existen dos grupos, los indexados en el F40, que son los trastornos de ansiedad fóbica, donde están las fobias sociales y la agorafobia,
y otros trastornos de ansiedad indexados en el F41, donde están el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno mixto ansioso-depresivo y otros trastornos de ansiedad. Nosotros revisaremos los 3 trastornos más importantes en la atención primaria, que son el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad social. En este momento ya no se consideran el trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos de estrés postraumático o estrés agudo dentro de los trastornos de ansiedad, pues se reconoce que existen una relación con la ansiedad. Sin embargo, esta relación con la ansiedad no es suficiente para considerarlo dentro de estas categorías. Partiremos entonces con el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Cómo describimos el trastorno de ansiedad generalizada? Es la preocupación y ansiedad excesivos en relación a una amplia variedad de aspectos de la vida del paciente, tanto económicos, laborales, familiares. Dicha preocupación debe superar los 6 meses y debe ser acompañada de molestias como irritabilidad, fatiga, tensión muscular y alteraciones de sueño. Es más frecuente en mujeres en una relación de 12:1. La prevalencia en la población general llega al 1,6%. Sin embargo, en atención primaria alcanza a un 2,8 a 8,5%, siendo el trastorno de ansiedad más prevalente en la atención primaria. Un 59% de los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada presentan comorbilidad con el trastorno de ansiedad social. Otras comorbilidades frecuentes son la depresión monopolar o algún trastorno de personalidad. También existe una alta comorbilidad con patologías médicas. Por ejemplo, un 34% de los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada cumplen criterios para un síndrome de intestino irritable. Por lo tanto, al momento de evaluar a un paciente que presenta un trastorno o sintomatología que sea consistente con un síndrome de intestino irritable, es mandatorio evaluar si el paciente presenta o no un trastorno de ansiedad generalizado. Este es un caso clínico de una mujer de 55 años, quien es derivada desde medicina física, donde es tratada por lumbalgia, por la que ha estado en reposo en varias ocasiones. Las molestias se exacerban claramente en relación a la inquietud que refiere sentir desde hace varios años por su hijo menor que trabaja en minería. Dice que vive preocupada que tenga un accidente laboral, por lo que lo llama todas las noches para saber cómo ha estado. Si no logra comunicarse, no duerme, pues se siente intranquila. Agrega que a pesar de no tener problemas económicos o de salud, se siente ansiosa al pensar que puede enfermar o puede pasar algún apuro financiero. Como ya vimos en la definición, la preocupación es la clave en el diagnóstico. En este caso, esta mujer está atrapada en la preocupación permanente sobre la situación del hijo. Es lo que centra su vida y es por lo que ella permanece inquieta el día entero. Esta preocupación, además, como podemos ver, se extiende a otros elementos de la vida en los que al parecer no existiría algún desencadenante que pudiera explicar la ansiedad. Sin embargo, esta ansiedad está presente también en ellos, como son lo económico y la salud. Este es un caso bastante típico y bien característico de un trastorno de ansiedad generalizado, en que los pacientes inicialmente consultan por molestias físicas, en este caso la lumbalgia, en otros casos puede ser cefalea, o como ya vimos, algún trastorno gastroenterológico, y finalmente lo que se observa es que la sintomatología está modulada más que nada por la intensidad de la preocupación y no tanto por algún marcador biológico. Trastorno de pánico. Se define el trastorno de pánico luego de que el paciente experimente a lo menos un ataque de pánico, desarrollando un cuadro de ansiedad ante el temor de poder presentar una nueva crisis y las consecuencias de estas, sumado a un cambio significativo en el comportamiento en relación a las crisis, es decir, tomar una conducta evitativa de este tipo de crisis. Y una crisis de pánico se define como la rápida instalación de un intenso temor
asociado a por lo menos 4 síntomas psíquicos o físicos. ¿Cuáles son los síntomas de una crisis de pánico? Dentro de los físicos tenemos palpitaciones, que son lejos las más frecuentes, sudoración, temblor, ahogos, dificultad para deglutir, precordalgia, náuseas, mareo o inestabilidad y sensación de frío y calor. También tenemos algo que es muy frecuente, que es el temor a perder el control o volverse loco, temor a morir, desrealización o despersonalización. En general, se reconoce que la frecuencia de los trastornos de pánico son de una proporción de 2:1 para las mujeres, con una prevalencia de 2,7 en la población general, llegando hasta un 6% en la atención primaria, siendo el segundo trastorno más frecuente. Con una edad de inicio alrededor de 20 años, al asociarse con agorafobia, aumenta la comorbilidad con otros trastornos de ansiedad, con depresión monopolar y con abuso de sustancias. La agorafobia se define como el temor a salir o a exponerse a espacios abiertos ante la preocupación de no poder recibir ayuda en el caso de presentar alguna crisis. Acá tenemos el caso de un hombre de 39 años que hace alrededor de 2 meses presentó un episodio de angustia intensa, de aparición súbita, acompañado de otros síntomas que describe como: sentí un gran miedo, tuve ganas de salir corriendo, pero no podía respirar bien, sudaba y me dolía el pecho, pensé que me iba a dar un infarto y que iba a caer muerto en ese momento. Fue muy intenso por varios minutos, pero logré sentirme mejor hasta que pude tranquilizarme y llegar al servicio de urgencias. Luego de esto, ha evitado salir a la calle y si lo hace, tiene que ser acompañado, pues indica que teme que el hecho se repita y no pueda recibir ayuda en caso de necesitar ser reanimado. Acá, como ya vemos, luego de una crisis de pánico, una evidente crisis de pánico, el paciente desarrolla un cambio de conducta buscando evitar las consecuencias de la aparición de una posible nueva crisis. A diferencia del trastorno de ansiedad generalizada, acá podemos ver que la presentación de los síntomas es de aparición súbita y es muy intensa, y la solicitud de ayuda médica es puntual para el hecho, a diferencia de los trastornos de ansiedad generalizados, en que los pacientes frecuentemente están consultando por diversos síntomas. Aquí la consulta es muy específica y generalmente es en los servicios de urgencia, no en la consulta general. Con respecto al trastorno de ansiedad generalizada, diremos que es el temor excesivo y evitación de situaciones sociales en las cuales se percibe que existe un riesgo de ser mal evaluado y por lo tanto de ser avergonzado o humillado. Acá, el centro del diagnóstico está en el disconfort presente en el paciente ante el riesgo de ser sometido a una evaluación. Esto lo hace evitar situaciones complejas como, por ejemplo, presentaciones en público e incluso actividades sociales que pudieran llegar a ser placenteras. La prevalencia en la atención primaria alcanza un 5%, siendo más frecuente en mujeres con una razón de 1,35:1. Como podemos ver, es menor la relación que en el caso de los otros trastornos de ansiedad, que era 2:1. En el caso de los hombres, se asocia más a abuso de alcohol y drogas, lo que es bastante grave, además de juego patológico y trastorno antisocial de personalidad. En mujeres, en cambio, se asocia más a trastornos depresivos monopolares y a otros trastornos de ansiedad. Es de una frecuencia mayor en países desarrollados. Es un cuadro de curso crónico y de muy baja recuperación, por lo que es causa de abandono escolar y laboral. Habitualmente, la falta de pesquisa del cuadro hace que no exista una intervención oportuna y efectiva. Esto porque al aparecer en la niñez existe la gran confusión o el atribuir las conductas evitativas de los niños a solo timidez y por lo tanto un fenómeno que debería remitir. Y eso hace entonces
que la entrega de ayuda oportuna no se concrete. Este caso clínico es de una mujer de 27 años quien trabaja en una empresa multinacional como ejecutiva de ventas. Consulta para manejar la angustia que le genera las presentaciones que debe realizar regularmente ante sus jefes. Indica que la noche previa a cada presentación duerme mal, pues teme que a pesar de sus buenos resultados será muy criticada. Agrega que desde la universidad le ha complicado hablar en público y que en los trabajos grupales le rogaba a sus compañeros que presentaran por ella. Esto es una forma de presentación bastante frecuente de gente joven que, enfrentada al mundo laboral, notan que el temor a presentarse en público empieza a ser una carga en su desarrollo profesional. En general, este es el motivo de consulta por el cual llegan los pacientes a solicitar ayuda médica. Y acá un cuadro resumen de las tres situaciones que acabamos de describir: el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad social. Tratamiento. La intervención inicial en los trastornos de ansiedad debe partir por descartar la comorbilidad. La comorbilidad psiquiátrica, que como ya vimos, más frecuentemente con trastornos depresivos, monopolares o con otros trastornos de ansiedad, como también la comorbilidad médica. Explicar la naturaleza y la causa de los síntomas al paciente, aclarando las preocupaciones específicas. En el caso del trastorno de ansiedad generalizada, mostrarle al paciente la relación que existe entre la presentación de sus síntomas y los cuadros de ansiedad. En el caso del trastorno de pánico, por ejemplo, mostrarle al paciente que el riesgo de presentar una nueva crisis es menor y que lo más probable que no traiga consecuencias de ningún tipo. También hay que considerar la orientación y ayuda en la resolución de algún problema estresante. No es infrecuente que los trastornos de ansiedad presenten algún evento precipitante. Y dentro de eso, la orientación ayuda bastante a los pacientes para sentir cierto alivio inicial por lo menos. Y si la ansiedad es grave, pautar un tratamiento a corto plazo con benzodiazepinas. En el último tiempo en psiquiatría las benzodiazepinas han ido cayendo en su utilización por diversas razones que ya veremos. ¿Cómo definir la elección de un medicamento? Hay 4 elementos que hay que considerar. En primer lugar, la experiencia de uso por el paciente o algún familiar de primer orden, el perfil de efectos adversos que puedan presentar los fármacos, las comorbilidades presentes en los pacientes. Ya sabemos que la hipertensión y la diabetes en este momento en nuestro país son muy prevalentes, y el costo del uso. ¿Qué sucede con las benzodiazepinas en los trastornos de ansiedad? El primer problema es que no son eficaces en el manejo de la comorbilidad con depresión, que como ya vimos es bastante importante. Existe un riesgo mayor en los pacientes de presentar abuso. Sin control y en uso de larga duración, las benzodiazepinas tienen un gran riesgo de abuso o dependencia. Están contraindicadas en caso de comorbilidad con abuso y dependencia, que como ya vimos también es un problema frecuente dentro de los trastornos de ansiedad. Y tienen un potencial efecto adverso tanto en lo cognitivo como en la coordinación motriz. Entonces, la elección inicial en el manejo de los trastornos de ansiedad es el uso de antidepresivos. Y acá hay 3 familias que son las que han demostrado mayor efectividad. La primera, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Luego están los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina. Y finalmente, los tradicionales antidepresivos tricíclicos. Acá un cuadro esquemático que consideré bastante útil, por eso lo traigo, en que nos muestran cuáles antidepresivos, cuáles fármacos son los que están demostrados que son útiles en el manejo de los trastornos por ansiedad. Entonces tenemos los inhibidores, los
inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, los inhibidores de serotonina, de recaptura de serotonina y noradrenalina, y los antidepresivos tricíclicos, que son los más frecuentes, que son los más disponibles en la atención primaria. También tenemos inhibidores del calcio, moduladores del calcio, perdón, como la pregabalina, una de la familia de la azapirona, la buspirona, y los inhibidores de la monoaminoxidasa, dentro de los que está la moclobemida. En el caso de estos cuatro fármacos, no existen estudios que demuestren con claridad la mayor potencia de uno u otro. Por lo tanto, como ya vimos, el ideal es tratar de decidir el uso de estos en virtud de sus efectos colaterales. En el caso del escitalopram, al igual que en el resto de estos antidepresivos, el nerviosismo inicial, la náusea, la inquietud psicomotora y los dolores de cabeza son muy frecuentes. Pero específicamente en el escitalopram existe un problema, y es el del olvido de dosis, o derechamente luego de la recuperación del paciente al intentar la suspensión, existe un efecto denominado síndrome de descontinuación de inhibidores de recaptura de serotonina, que para el caso del escitalopram es especialmente intenso. Los pacientes, al momento de iniciar el retiro del fármaco, o como ya les dije, un día que olvidan una dosis, tienen una intensa sensación de golpe eléctrico, de mareos, incluso pueden llegar a ser náuseas. La forma de manejar el síndrome de descontinuación cuando uno quiere terminar el uso del fármaco es utilizando un inhibidor de recaptura de serotonina que tenga una vida media más larga, en este caso la fluoxetina. Entonces, hacer un switch de escitalopram, por ejemplo, hacia fluoxetina por unos días y luego ir disminuyendo la dosis de la fluoxetina más lentamente. En el caso de la paroxetina, el gran problema que presenta es el riesgo de aumento de peso. Y como ya vimos, la mayoría de los pacientes que presentan trastorno de ansiedad son mujeres, y en atención primaria, la obesidad o la diabetes también son muy prevalentes. Por lo tanto, yo trato de evitar el uso de la paroxetina, que además también presenta un síndrome de descontinuación importante. La sertralina, en cambio, tiene un perfil de efectos colaterales un poco más benigno, siendo más frecuentes la cefalea y cuadros de diarrea, sobre todo al momento de la instalación muy brusca. Por lo tanto, hay que tratar de titularlos, al igual que la paroxetina y el escitalopram, siempre partiendo por una dosis baja. En el caso de la sertralina, iniciar con 25 miligramos al día por una semana y luego subir a 50. En el caso de la paroxetina, de la paroxetina partir con 10 miligramos y luego aumentar a 20. Y en el caso del escitalopram, partir con 5 miligramos y dentro de una semana, y luego de una semana subir a 10. La venlafaxina, en cambio, tiene un problema, un efecto colateral bastante frecuente, que es el aumento de presión arterial. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en pacientes hipertensos, a los que hay que someter a controles más regulares. Y en la venlafaxina, al igual que el escitalopram y la paroxetina, el síndrome de descontinuación puede llegar a ser muy intenso. Por lo tanto, es un fármaco que muchas veces, si uno no tiene mucha disponibilidad para ver a los pacientes regularmente, puede ser una limitante. El síndrome de descontinuación del uso de venlafaxina también se maneja con fluoxetina. ¿Qué hacemos si el fármaco con el que comencé el tratamiento no funciona de manera adecuada? Se ha visto que dentro de las 2 primeras semanas de tratamiento ya deberían existir cambios en la sintomatología del paciente. Está claro que ya no hay que esperar entre 4 y 6 semanas, como se postulaba antes, para ver dichos cambios.
Por lo tanto, si dentro de las primeras 2 semanas el paciente no presenta algún grado de mejoría, son 2 semanas considerando la dosis no de inicio, que como recordemos para la titulación partíamos con la mitad de dosis de los distintos antidepresivos, sino que 2 semanas luego de haber alcanzado la dosis objetivo. Si luego de esas 2 semanas ya no vemos que exista un cambio o este no es significativo, hay que plantearse aumentar la dosis. Si luego de haber aumentado la dosis del fármaco inicialmente utilizado, no vemos un cambio, no vemos mejoría en el paciente, lo primero que hay que hacer si partimos con un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina es cambiar a otro. Si luego de haber utilizado 2 inhibidores de recaptura de serotonina no existió mejoría, hay que plantearse el cambio a un inhibidor de recaptura de serotonina, noradrenalina, venlafaxina o duloxetina, si es que tenemos a mano. Si no llegaran a funcionar la duloxetina o la venlafaxina, hay que plantearse cambiar a un tricíclico. Recordemos que la duloxetina no está aprobada para el uso del trastorno de pánico. Lamentablemente los tricíclicos presentan un amplio perfil de efectos colaterales, como la sedación, los efectos anticolinérgicos o el aumento de peso. Finalmente, si con los tricíclicos disponibles no vemos alguna mejoría, se sugiere, en el caso del trastorno con ansiedad generalizada, utilizar pregabalina. En el caso de la psicoterapia, metaanálisis recientes han demostrado que por sí sola sería menos efectiva que la farmacoterapia, incluso en los casos leves. Una intervención inicial muy útil en la disminución de los síntomas ansiosos de los pacientes es la psicoeducación. Y es básicamente ayudarle al paciente a entender el origen de sus síntomas y proponerle un esquema de manejo claro. Esto es una muy buena herramienta que disminuye la expectación del paciente con respecto a los síntomas. Se ha mostrado que dentro de la psicoterapia, las técnicas basadas en la cognitivo-conductual son las más eficientes. Habitualmente se recomienda no partir simultáneamente con fármaco y con psicoterapia. El ideal es partir con farmacoterapia, lograr una disminución en la sintomatología del paciente que le permita un trabajo psicoterapéutico adecuado. Habitualmente los pacientes, cuando están con mucha angustia, se interfieren y no logran sacar el provecho que podrían lograr al someterse a una psicoterapia. ¿Cuándo derivar a un especialista en el caso de los trastornos de ansiedad? Bueno, como ya vimos, la ideación suicida aumenta significativamente en esta población de pacientes, por lo tanto, siempre buscarla, y si llegase a aparecer, es un criterio de derivación para un manejo que puede ser hospitalizado o con un control y seguimiento regular. La comorbilidad con depresión o dependencia pues empeora la presencia de un trastorno de ansiedad, tanto en la depresión como en la dependencia, empeora el pronóstico de ambas. Por lo tanto, requiere también un seguimiento más estrecho y probablemente en el caso de las dependencias un manejo hospitalizado. Los trastornos de personalidad, sobre todo, como ya vimos, que existe un riesgo de comorbilidad con trastorno de personalidad antisocial en los pacientes hombres con un trastorno, con una fobia social, ya que el trastorno antisocial de personalidad presenta un desafío para el equipo, pues son pacientes que intentan permanentemente ganar algún beneficio que en muchas oportunidades puede traer grandes problemas al equipo tratante. Y finalmente, la falta de respuesta al tratamiento de primera línea, ya que en caso de necesitarse un tratamiento asociado
o bien un tratamiento hospitalizado, este no puede lograrse en un centro de atención primaria. Muchas gracias.